consumir el vital líquido para nutrir nuestro cerebro. Así es, pues, afición deportiva, vemos un gran encuentro, excelente final, los dos equipos dando la batalla, pero aún ninguno de los dos ha tenido un marcador muy atractivo para toda la afición deportiva. Así que gran final aquí en la microrregión de Santa Cruz. بتطلعوا تجلس قاسي خسر وقت كونيلا بخير Hombre, con المغسر بين 3-17. المغسر Chequen receta ahí. Directo y en vivo. انا شو الشغل من جاب ريمو انت قاعد تسوي شو كيلا شو شغل ما كونش كي يجي entonces هو كان el hambre, ¿cuánto que le corresponde el balón que está ganando ya para afuera. Allá se convierte ya no en la recuperación del cuadro de Juventud. Viene a toda velocidad. Levanta servicio, viene el cuadro de Juventud. Sin embargo, llega el cierre de vencido del cuadro de Santa Cruz. Allá aparece ya rápidamente la recuperación. اللي انقشعر عن لا جاي ترانسميشن ان vivo la recuperación que tiene sobre el callejón de la Fuente versus Santa Cruz que la final el campeonato municipal شبع mierda. Sin embargo, el balón termina. qué moncho Allá se queda con el esférico. Allá viene el centro que está quedando sobre el medio terreno del juego. Sin embargo, el balón que está quedando bastante fuerte. qué moncho Otra rancheta. El corresponde al cuadro de Juventud. Allá viene para realizar el servicio de manos que forma el cuadro de Juventud. Atención, afición deportiva, llega para levantar servicio. Ya aparece ya nuevamente la recuperación de la pelota que tiene ya el cuadro de el conjunto de Santa Cruz en la recuperación del número 8 en la espalda. Este jugador Milton Arroyo levantaba servicio, pero sin embargo llega rápidamente el rechazo defensivo del conjunto de Juventud y la pelota termina para afuera. Ya se convierte en un servicio de manos, un saque lateral que le corresponde al cuadro de Santa Cruz. Allá Gilmer Estrada, el encargado para realizar el servicio de manos. Allá se prepara para realizar el servicio. Agradecemos a los amigos que nos están saludando desde Monterrey, Estados Unidos, a los que están allá en Nueva Jersey, Nueva York. Así que gracias por estar presentes en la gran final del campeonato navideño acá en Santa Cruz, frontera Belice City. Acá seguimos en la acción del juego. Aparece ya. Agradecemos a nuestro gran amigo Axel Valladares desde allá, desde Monterrey. Agradeciendo la transmisión directa de por Red 17 por nuestro amigo licenciado Gustavo, que está tomando mi amigo Juan Gabriel. Estamos tomando el tiempo. Acá se viene la recuperación de la pelota que está ganando allá sobre el callejón de la izquierda. Viene el cuadro de Juventud a toda velocidad por el Sorboida. La jugada, pero sin embargo el balón termina para Morellazo. Se convierte hacia el tiro de esquina que le corresponde al conjunto visitante. Allá se prepara el número 2 en la espalda. Jeremías Cano, el encargado sobre el callejón de la izquierda. Levanta centro, pelota por elevación, llega al cabezazo, pelota hacia un ladito. A un ladito de la puerta que defiende el guardameta. Que le corresponde al conjunto de Santa Cruz. Allá se convierte en saque de puerta, saque de portería. Allá se prepara el trazo. En la visión deportiva se nos informa que el marcador parcial bastante apretado. En este momento 0-0 el marcador parcial. Cuando estamos aproximadamente en el minuto 20. Final 0-0 el marcador. Así es, pues, la visión deportiva. Los dejamos con la voz oficial de nuestro amigo Juan Gabriel, que está tomando. Estamos tomando el tiempo, 20 minutos del primer tiempo. El marcador está 0-0. Nada por aquí, por allá. Allá aparece ya la Facebook Live. que está ganando ya desde el medio. Aparece el libro de esa velocidad. Erlinarita viene con velocidad, rebate por un balón. Ring en Santa Cruz, frontera Belice, aquí estamos transmitiendo. Es la final de Juventud versus Santa Cruz.
Cruz. El ganador pasa aquí en San Luis, en la cabecera municipal. Allá mandó balón para sellar rápidamente la recuperación que tiene ya el cuadro de Santa Cruz, ya por medio de Juan Estrada. Pero llega rápidamente la recuperación del cuadro de Jovente. Aparece ya rápidamente la recuperación de la pelota. Bien, agradecemos a todos los grandes amigos guatemaltecos que nos saludan desde Nueva Jersey, desde Pensilvania, desde Nueva York, desde Atlanta. Gracias por estar conectados en Red 17 y presenciando la gran final de el campeonato navideño acá en Santa Cruz, frontera Belize City, Guatemala. Seguimos en la acción, del juego. Aparece ya rápidamente ¡Golazo! Yo creo Juanillo, Sí, bonito. qué golazo. De cabeza. Por arriba. Buen centro. El de Santa Cruz. Gracias, Juan Gabriel. Así que bonito contragolpe del conjunto blanco de Santa Cruz Frontera. Así que pone en el minuto 24 del primer tiempo de esta gran final 1-0, aprovechando ese contragolpe. 1-0 el marcador parcial hasta el momento. Juan, ¿qué está tomando? Estamos tomando el tiempo. Aquí viene la recuperación de la pelota que está ganando ya desde el medio terreno del juego. Está ganando el conjunto local 1-0. Allá viene la recuperación de la pelota que está ganando 1-0. Rápidamente el balón que está ganando allá las manos del guardameta. Suelta su gol. Allá sale, ya termina, ya dejando la pelota ya en circulación. Viene la recuperación del cuadro local. Allá viene levanta servicio, pero sin embargo llega rápidamente el número 8 en la espalda. Allá por medio de Milton Arroyo. Arroyo que se la tiene ya. Allá se viene, sirve para el número 10. El la pelota, los manos de los cuadros. Allá se queda con esta pelota. Allá viene de la recuperación de la pelota que está ganando donde ya rápidamente el balón termina para afuera y esto se convierte en saque lateral. Ay, Allá termina para afuera, pero antes un jugador que queda resentido en el terreno de juego. A ver qué es lo que sucede en este preciso instante. Allá está el señor referencial, por lo tanto, allá se convierte para un tiro libre que le corresponde de Jovente. 23 minutos y el marcador está 1-0. Allá levanta centro, balón que está ganando por arriba y llega rápidamente el guardameta. Se queda con la pelota Oslin Morales. Allá se queda con el esférico. Allá está el guardameta tranquilamente. Está ganando ya con el balón. Allá se queda. Allá se tendrá que salir con el despegue en este preciso instante del primer tiempo. Atención a visión deportiva que nos acompaña en este circuito de fútbol. El estadio de Santa Cruz, frontera con Belice. Allá viene de la recuperación de la pelota. Ya está ganando donde ya rápidamente el cuadro de Santa Cruz. Aquí viene de la recuperación de la pelota que está ganando allá sobre la zona ofensiva. Viene 90 a toda velocidad. Levanta servicio número 10. Erling Marita levantó. Pero sin embargo, la combinación del cuadro de Jovente. Viene 90 la red. Suelve ya Gilbert Estrada. Estrada sobre el cajón de la derecha. Ahí se la termina quitando bien la zona ofensiva del cuadro de Jovente. A toda velocidad viene la recuperación de la pelota que está ganando ya rápidamente. El balón que está ganando ya sobre la zona ofensiva del conjunto de Santa Cruz. Levanta servicio, viene el ataque. Ahora ya llega el cierre defensivo de Jovente y la pelota termina para afuera y se convierte en un servicio de manos. Profe, con un comentario que está tomando. Indiscutiblemente agua pura, Chavirja, porque no hay nada mejor que nutrirse con el vital líquido. Estamos en el minuto 26 aproximadamente, cuando el marcador parcial a favor del conjunto de Santa Cruz 1-0. 1-0 el marcador parcial ante el equipo rojo de Jovente. Así que excelente final, la afición deportiva.
jugada de peligro. Gol macho, dice por allá en el barrio Teodoro. Se veía Así como que casi gol, güey. No, además que la pelota, vos. allá el balón termina por el río de la portería que defiende el guardameta Osni Morales de Santa Cruz. Estuvo muy cerca el conjunto de Coventé para emparejar las acciones en esta gran final de campeonato navideño. Allá está ganando ya el balón, está ganando sobre el callejón de la derecha. Intentaba el cuadro de Santa Cruz el ataque, pero sin embargo llega rápidamente el cuadro de Coventé en el cierre defensivo. Aparece ya el cuadro de Coventé en la salida que tiene manda balón donde aparece el número 8 en la espalda. Humberto Mes, allá levanta servicio, pero sin embargo llega rápidamente el cuadro de Coventé. El guardameta Osvaldo se queda con la pelota. En la salida viene nuevamente la recuperación. Ahí sale muy bien la recuperación de la pelota. Atención a Visión Deportiva. Saluditos cordiales a toda la afición deportiva que nos acompaña en este bendito fútbol. Aquí en distintas comunidades que nos acompaña en este hermoso partido, en este coloso el balón que está con un cuadro de tiro libre que se marca de inmediato. El defensa del cuadro de Coventé manda ya rápidamente el balón que está ganando sobre la zona ofensiva. Viene ay, si le pegase pisado de allí. El balón termina para afuera y eso se convierte hacia un servicio de puerta que le favorece al cuadro de Coventé cuando ya estamos en 26 minutos con saludos 50 segundos. Armando González, Marcos Cabal. Ahora llegó a transmitir ahí en Santa Cruz Frontera. Allá el balón que está ganando sobre el terreno que defiende el cuadro de Santa Cruz, ya rechaza la saga del conjunto de Santa Cruz, por sin embargo viene nuevamente la recuperación, por sin embargo el balón termina para afuera y esto se convierte para un movimiento lateral que le corresponde al cuadro de Coventé. Allá el balón termina para afuera y eso se convierte en un servicio de manos en este primer tiempo de juego. Estamos en la gran final de este campeonato de fútbol, cuando ya en este preciso instante se va a marcarse un tiro libre que lo corresponde al conjunto de Coventé. Y te escuchamos, profe, con el comentario que está tomando. Aquí excelente, disfrutando de esta gran final, así que presenciando toda la afición deportiva que nos visita de las diferentes comunidades de acá de Santa Cruz, de Belice. Estamos todos disfrutando de una excelente final de este campeonato navideño y el campeón se va el campeón de esta final a San Luis, al estadio de San Luis el próximo domingo 27, donde estarán enfrentándose campeón de campeones. Juan Gabriel, ¿qué está tomando? Estamos tomando el tiempo. Ya estamos en 28 minutos de este primer tiempo. El balón que está ganando allá para un servicio lateral, un saque de manos que favorece el conjunto de Santa Cruz. Allá se tendrá que marcarse un servicio de manos, ya se cobra de inmediato el servicio lateral. Aparece ya rápidamente la recuperación del cuadro de Coventé, pero sin embargo intercepta muy bien la saga del cuadro de Santa Cruz. Allá en la salida que tiene ya el número 8 en la espalda. Sale combinando para Alexander Bach. Allá sale tocando nuevamente Alexander. Allá se la manda ya el balón. Gracias, paisano Armando González, Peteneros. Aquí estamos transmitiendo en vivo en Santa Cruz Frontera, el final del campeonato en microregión. Una falta, dice el referee central, por lo tanto, allá se tenta que marcarse un tiro libre que le corresponde al cuadro de Coventé. Allá se va a marcarse un tiro libre que le favorece al conjunto de Coventé en este primer tiempo. En el primer tiempo de juego el marcador está 1-0 ganando el cuadro de Santa Cruz Frontera. Acá se prepara para realizar un servicio de manos, un saque lateral que le corresponde al cuadro de Coventé. Allá está el jugador número 14, Alex López, el encargado para realizar el servicio de manos. Ya se cobra de inmediato de balón donde aparece el número 15, Iron Galvez. Allá sin embargo el balón que está ganando sobre el territorio que defiende el cuadro de Coventé, pero sin embargo viene el cuadro de Santa Cruz, pero llega rápidamente la recuperación de la pelota en un servicio de manos, un saque de manos que favorece. Vamos a grabar y más tarde vamos a subir mejor el video. Ahorita estamos transmitiendo en vivo. Vamos a grabarlo mejor y más tarde lo subimos en vivo también.
Ahí les cuento cómo quedó el partido. ¿Qué está